Ok, volvamos donde quedamos, ¿no? Les acababa de decir que demostraran, que les iba a dar un tiempo para intentar en el video anterior, que demostraran que la recta que pasa por el origen en dirección de un vector a cualquiera, la recta en Rn, es un subespacio vectorial de Rn. ¿Ok? Bueno, aquí dice R2, pero aquí es Rn. Ok, en efecto, hay que ver las tres propiedades. Primera propiedad, que el cero esté, que el vector nulo de Rn esté. Obviamente aquí dice que pasa por el origen, o sea que el cero está. Si usted pone t igual a 0, 0 por a del vector nulo, por lo tanto el vector nulo está en L. Entonces, primera propiedad, si tomo t igual a 0, multiplico 0 por a, me da el vector nulo, concluyo que el 0 está en L. Se cumple la propiedad 1. Recuerden que son tres propiedades. Primera, que el 0 del espacio esté. Segunda, que si tomo dos elementos en S, la suma está en S. Y la tercera, que si tomo un escalar en el cuerpo de escalares R y un vector en S, entonces lambda por U también está en S. Entonces la primera se cumplió. 0 está en S, ¿verdad? Segunda propiedad. Voy a tomar dos vectores, B y C, en la recta. Y debo demostrar que la suma de esos dos vectores también está en la recta. Voy a tomar dos vectores, B y C, en la recta, y debo demostrar que la suma de esos dos vectores también está en la recta. Si B está en la recta es porque existe un primer parámetro T1, de manera que B es igual a T1 por A. Y si C está en la recta, cumple la ecuación, existe el segundo parámetro T2, de manera que C es igual a T2 por A. ¿Qué debo demostrar yo? Que B más C pertenece a la recta, es decir, que yo puedo escribir B más C como un cierto parámetro que multiplica el vector A. Bueno, obviamente si usted suma B más C, le queda T por A, T1 por A más T2 por A, saca factor común A, le queda T1 más T2 por A, y por lo tanto usted puede asegurar que B más C se puede escribir como un escalar que multiplica A, por lo tanto B más C está en la recta. Es decir, demostró ya que si toma dos vectores en L, la suma B más C está en L. Nos faltaría nada más el último paso, ¿no? El tercer paso. Verificar que si tomo un vector en L y un escalar, cualquiera, alfa en R, alfa por B también está en L, ¿no? Bueno, alfa por B, ¿quién es? Como B está en L, B está en L, B es de la forma un parámetro T1 por A. B es T1 por A. Pero entonces, alfa por esto, por las propiedades de espacio vectorial, te puede asociar estos dos, esto queda alfa por T1, y por lo tanto esto es un nuevo escalar que multiplica A. Es decir, que alfa por B está en la recta, porque se puede escribir como un escalar por A. Alfa por B está en la recta. Es decir, usted ha demostrado que si toma un escalar y toma un vector B en la recta, demostró que alfa por B también está en la recta. Por lo tanto, se cumplen las tres condiciones de espacio vectorial y puede asegurar que la recta L, que pasa por el origen en dirección de A, es un subespacio vectorial de R a la N. ¿Quedó claro eso? De hecho, esto funciona para cualquier combinación lineal. Esta misma técnica, ¿no? ¿Le quedó claro? Sí, profe. Sí, profe. Ok. Seguimos con otro ejemplo. Esta es la ecuación de un plano, no lo dice, pero es AX más BY más C igual a 0. AX más BY más CZ igual a 0 es un plano que pasa por el origen también en su espacio vectorial de R3. Fíjense que son las formas clásicas. La recta y los planos, uno le dije que era dimensión 1, el otro de dimensión 2. Esto nada más en R3, esto no es R a la N, esto es en R3. Bueno, primero que hay que hacer aquí, ¿qué es? Primero hay que verificar que el 0 está, ¿verdad? Aquí ya dice que el 0 está. El 0 pasa por el origen, ¿no? Pero puedes verificar que si tú colocas aquí donde está la X un 0, donde está la Y un 0 y donde está la Z un 0 y saca la cuenta, A por 0 más B por 0 más C por 0 te da 0. Por lo tanto, el vector nulo está en el plano. Esa es la primera propiedad que vas a verificar. Como 0, 0, 0 satisface la ecuación del plano, puedes asegurar que está en el plano. Se cumple la condición 1. El 0 del espacio está en el conjunto. ¿Sí? ¿Cuál será la condición 2? Voy a tomar ahora dos elementos del plano
y voy a verificar que la suma sigue siendo un elemento del plano, ¿verdad? Entonces, bueno, hago la suma. El vector suma sería ¿quién es? X1 más X2, Y1 más Y2, Z1. Este es el vector suma. Y lo que tengo que verificar es que este vector satisface la ecuación del plano, que es esta, ¿no? Reemplazo aquí X1 más X2 donde está la X, Y1 más Y2 donde está la Y, y Z1 más Z2 donde está la Z, y vamos a ver si me da 0, ¿no? Reemplazamos, ¿verdad? Distribuimos la A, ¿verdad? Queda AX1, X2, BY1, BY2, CZ1, CZ2, ¿verdad? Agrupo convenientemente los que tienen la coordenada 1, o sea, AX1 más BY1 más CZ1 por un lado, AX2 más BY2 más CZ2 por otro lado. Como X1, Y1, Z1 está en el plano, X1, Y1, Z1 satisface la ecuación del plano. Es decir, A por X1 más B por Y1 más C por Z1 tiene que dar 0, porque él está en el plano. Por lo tanto, esto da 0. Y con el mismo argumento, X2, Y2, Z2 está en el plano, él satisface la ecuación del plano. Es decir, AX2 más BY2 más CZ2 da 0. Por lo tanto, este da 0 y este da 0. Y la suma de 0 con 0 me da 0. ¿Qué acabo de demostrar? Que efectivamente el vector suma también satisface la ecuación del plano, porque sumé, multipliqué las coordenadas por A, B, C y me dio 0. Entonces acabo de demostrar el segundo paso, que si tengo dos vectores en el plano, la suma de esos dos vectores sigue estando en el plano. En el plano que pasa por el origen, ¿ok? ¿Estamos claros hasta ahí? No, Fíjense puede repetir, por favor, ese último paso. que vas a verificar que si tomas dos vectores en el plano, la suma de esos vectores también está en el plano. Si este vector está en el plano, si este está en el plano, es porque cumple la ecuación del plano. Ya tú sabes por ahí que AX1 más BY1 más CZ1 da 0, porque cumple con esta ecuación. ¿Ok? Pero en lugar de ser X, Y, Z es X1, Y1, Z1. Lo mismo ocurre con este. AX2, BY2, CZ2 me da 0. Entonces, cuando tú vas a verificar que la suma está, haces la suma y reemplazas cada una de las coordenadas de la suma en la ecuación del plano, a ver si satisface. A ver si satisface la ecuación del plano, ¿verdad? Entonces te queda A por X1 más X2, más B por Y1 más Y2, más C por Z1 más Z2. Y para que satisfaga la ecuación, esta suma tiene que darte 0. Entonces, ¿qué haces? Distribuyes la A aquí, agrupas todos los que tienen coordenada 1 y todos los que tienen coordenada 2 por separado. Y como esto sabes que da 0 porque X1, Y1, Z1 estaba en el plano y cumplía la ecuación, y esto sabes que da 0 porque X2, Y2, Z2 estaba en el plano y satisfacía la ecuación, esto te da 0 más 0. Y 0 más 0 te da 0. Acabas de concluir que este vector suma también satisface la ecuación y por lo tanto la suma sigue siendo un vector del plano. ¿Estamos claros hasta ahí? Sí, gracias, profe. El último elemento es la multiplicación por escalar. Ahora agarras un escalar, ahí se significa, ¿no? Un escalar y un vector, un vector. Y vamos a verificar que alfa por este vector, recuerda que alfa por X1, Y1, Z1, no es más que alfa X1, alfa Y1, alfa Z1. Yo quiero verificar que este elemento está en el plano. Es decir, que si yo coloco esta coordenada alfa X1, lo meto en la ecuación del plano. Recuerda que la ecuación del plano es AX más BY más CZ igual a 0, ¿no? Esta alfa X1 la coloco aquí donde está la X. Esta alfa Y1 la coloco aquí donde va la Y. Y este alfa Z1 lo coloco aquí donde va la Z. Y multiplico por A, B y C y me da 0. Puedo concluir que alfa por este vector está en el plano. Y bueno, lo coloco aquí, así, ¿verdad? Voy a verificar la ecuación. Simplemente saco alfa factor común. Me queda alfa aquí afuera. Me queda AX1 más BY1 más CZ1. Pero como yo sé desde el principio que X1, Y1, Z1 sí está en el plano, esto es en pi, ¿no? Este pertenece a pi. Entonces, yo sé que él cumple la ecuación. Entonces, esta ecuación vale 0. Esto me da alfa por 0. Y alfa por 0 me da 0. Entonces, acabo de descubrir que alfa X1, alfa Y1, alfa Z1, esas tres entradas satisfacen la ecuación del plano. Puedo asegurar entonces que alfa por X
también está en el plano. Aquí no va más, aquí una coma, ¿ok? También está en el plano. ¿Estamos claros? Entonces se cumplieron las tres propiedades. ¿El vector nulo está? Sí. Si tienes dos vectores, la suma sigue siendo un elemento del plano, sí. Y si tienes un escalar y un vector, lo multiplicas, el resultado sigue siendo un elemento del plano, sí. En conclusión, pi es un subespacio vectorial de R3. ¿Estamos claros? Sí, Vamos a hacer un tercer ejemplo. Un detalle importante. Si aquí no hubiese sido 0, ya no eran subespacios. Primero porque no pasaba por el origen. Si pones 0, 0 no te da 0. No tenía el origen, ya fallaba la condición 1, ya no es un plano, no es un subespacio, ¿ok? ¿Cómo, profe? ¿Cómo dijo eso? Si aquí no fuese 0, si la ecuación es esta, te digo 2x más y más z igual a 3, este plano no pasa por el origen, tú te das cuenta que el 0 no pertenece. 0, 0, 0 no pertenece al plano. ¿Cómo sabes que no pertenece? Porque pones aquí el 0, aquí el 0, aquí el 0, sacas la cuenta y te da 0 igual a 3, lo cual es imposible, ¿verdad? Por lo tanto, no pertenece al plano. Y al fallar la condición 1, ya no es subespacio. Ya, gracias. ¿Ok? Entonces, los planos, para que puedan pasar por el origen, tienen que contener el 0. Lo mismo con las rectas. De hecho, vamos a ver que con combinaciones lineales de un conjunto de vectores siempre es un subespacio vectorial que llamaremos espacio generado más adelante. Este ejemplo también es muy importante porque lo vamos a usar bastante. La solución del sistema de ecuaciones homogéneos, la solución de un sistema de ecuaciones homogéneo, de ecuaciones lineales, de m ecuaciones y n variables, de la forma ax igual a 0, ese conjunto de solución que tanto vimos en el primer parcial, es también un subespacio vectorial de las matrices de orden n por 1. Se puede demostrar. Bueno, primero, ¿el vector nulo resuelve la ecuación? Sí, usted sabe que, sí, que todo sistema de ecuaciones homogéneo admite por lo menos la solución trivial. O sea, si usted pone aquí puros ceros, A por 0 le da 0. Entonces, el 0, la matriz nula, resuelve el sistema. Por lo tanto, el vector nulo está ahí. Está el 0 de n por 1, no el de m, el de n, que es el que resuelve. Está en el espacio. Recuerda que vas a probar que ese es un subespacio vectorial de las matrices de orden n por 1. Entonces el vector nulo es el vector de esta, el 0 de n por 1. O sea que el 0, que es n filas y una sola columna, ¿no? Que sería 0, 0. Ese vector satisface la ecuación esta, por lo tanto, el 0 está. Segunda propiedad. Si yo tomo dos soluciones, la suma también es solución. Esto también es bien sencillo de hacer. Si tomas dos soluciones de S, dos soluciones del sistema, o sea, dos elementos de S, entonces, como S1 es solución del homogéneo, A por S1 da 0. Y como S2 también es solución, A por S2 da 0, porque cumplen esta ecuación, ¿no? Entonces, cuando usted hace la suma, A por la suma de S1 más S2 distribuye la matriz, A por la suma 1, A por la suma 2, me queda así. A por S1 me da 0, pues lo tenía aquí. A por S2 me da 0, lo tengo aquí. Y 0 más 0 me da 0. Concluyo que la suma también satisface la ecuación. Por lo tanto, la suma de dos soluciones también es una solución. Entonces, tenemos la propiedad 1, el 0 está. La suma de elementos de S es cerrada, también se cumple. Y la última propiedad, que es la multiplicación por escalar, aquí concluye que la suma está en S, ¿verdad? La última toma un escalar y una solución. ¿Será alfa por S también una solución? Bueno, verifique. Meta aquí alfa por S, saque el alfa fuera. A por S le da 0 porque S1 es solución y alfa por 0 le da 0. Conclusión, alfa por S también resuelve el sistema y por lo tanto, alfa por S está en, alfa por S1 no, está en S, ¿no? Conclusión, se cumple que el vector nulo es solución del homogéneo. Segundo, la suma de dos soluciones es una solución. Tercero, la suma de un escalar por una solución también es una solución. Usted puede asegurar que el conjunto solución de un sistema homogéneo es un subespacio vectorial del espacio n por 1, que es el del número de incógnitas que habían, ¿no? Entonces, esto es importante porque muchas veces cuando vayamos a buscar el sistema de solución, lo que vamos a hacer es resolver el sistema, ¿no?
esto ya nos dice como caso particular que ese que habíamos hecho ahí, este que hicimos, AX más BY más CZ igual a 0, esto es un subespacio vectorial porque es un sistema de ecuaciones de una ecuación y tres incógnitas. ¿De quién? De 3 por 1, de esta forma, ¿no? De este espacio, ¿no? De R3, ¿no? Sería. ¿Ok? Cualquier sistema de ecuaciones homogéneo que yo les ponga, eso es un espacio vectorial, ¿ok? Homogéneo, acuérdense, si no está igualado a 0, no va a ser espacio vectorial, subespacio vectorial, ¿no? ¿Quedó claro eso? Entonces tenemos varios ejemplos de subespacio. El vector, el subespacio trivial, el 0 o el B. Las rectas que pasan por un punto, los planos y las soluciones de los sistemas de ecuaciones homogéneos. Tenemos un teorema, que se lo voy a dar a continuación, que dice que si yo tengo dos subespacios vectoriales, la suma de su espacio vectorial también es un espacio vectorial y la intersección de dos subespacios vectorial, que es el segundo, también es un subespacio vectorial. Esto lo voy a demostrar. Vamos a hacerlo aquí. Y así ilustramos la técnica de cómo se hacen demostraciones. Una cosa es verificar que algo es subespacio con operaciones y otra cosa es hacer la prueba, ¿no? La prueba formal. Por ejemplo, dice, si W1 y W2 son subespacios vectoriales de B, entonces el espacio suma W1 más W2, definido como todos los vectores de la forma W1 más W2, tales que W1 está en el primer espacio y W2 está en el segundo, también es subespacio de B. Entonces vamos a hacer la prueba de esto. ¿Qué es lo primero que hay que demostrar? Que el 0 esté en la suma, ¿no? Son tres condiciones, que el 0 esté, que la multiplicación por escalar esté y que la suma esté, ¿no? Que el 0 esté. Entonces, 0 de B pertenece a W1 más W2. Pregunto yo. ¿Qué creen ustedes? ¿Pertenece o no pertenece? ¿Qué debe ocurrir para que el 0 esté en el espacio suma? Debe ocurrir que yo pueda expresar el 0 como la suma de dos elementos, uno en W1 y uno en W2. Bueno, la respuesta es muy sencilla. El 0 de B se puede escribir como 0 más 0. ¿Sí? 0 está en W1. Sí. ¿Por qué sé que 0 está en W1? Porque W1 es un subespacio vectorial. Como él es subespacio, él continúa en 0. Entonces el 0 está en W1. ¿El 0 está en W2? Sí. ¿Cómo lo sé? Porque W2 es un subespacio vectorial. ¿La suma de 0 con 0 me da 0? Sí. Entonces he demostrado que el 0 se puede expresar como un elemento de W1 más un elemento de W2. Tiene esta forma. Por lo tanto, puedo asegurar que el 0 está en el espacio W1 más W2. Se cumple la condición 1. El conjunto contiene el 0. Vamos con la condición 2. ¿Quedó claro esto, verdad? Sí, profe. Ok. El 0 está. Segunda condición, ¿cuál es la que debo verificar? La segunda condición. Que si tomo dos vectores U y B en el espacio suma, entonces la suma de ellos dos también está en el espacio suma. Yo tengo que demostrar, quiero demostrar que U más B está en el espacio suma. Es decir, yo tengo que demostrar que U más B se puede escribir como un vector que pertenece a W1 más otro vector que pertenece a W2. Vamos a conseguirnos dos vectores que hagan el trabajo aquí. ¿Quién va aquí y quién va aquí? Vamos a ver. Como U está en W1 más W2, yo puedo asegurar que U se puede escribir como un cierto W1 bar sombrero más W2 sombrero con W1 sombrero en W1 y W2 sombrero en W2. O sea, uno aquí y uno aquí. De la misma manera B, como B está, se puede escribir como un W1 barra más un W2 barra con W1 barra en W1
y W2 barra en W2. ¿Estamos claros en eso, no? Si un vector está en W1 más W2 es porque se escribe como una parte aquí más una parte aquí. Aquí está. Ahora la suma, ¿cuánto me da? La suma U más B, ¿qué me va a dar? Me da, sumo este con este, ¿verdad? W1 barra más, a ver, W1 sombrero, perdón, más W1 barra más W2 sombrero más W2 barra. ¿Sí? Ahora, este vector, pregunto, ¿este vector está en W1? ¿Qué creen ustedes? Sí, ¿Por qué está en W1? porque ambos componentes dice que pertenecen a W1. Exactamente. Porque W1 es un espacio. Y si es su espacio, la suma es cerrada. Y como ellos dos viven en W1, este está en W1 y este también está en W1, y la suma es cerrada, esta suma pertenece a W1. Entonces, vamos a borrar aquí y vamos a poner aquí, esto es un cierto W, W cualquiera, no W más un cierto M con W perteneciente a W1, porque es subespacio, y M perteneciente a W1, W2. ¿Qué demostré? Que U más B se puede escribir como un vector en W1 más un vector en W2. Acuérdense que lo que íbamos a buscar es eso. ¿Quién era el que va aquí? ¿Quién era el que va aquí? Entonces, ¿quién va aquí? Aquí va W, o sea, la parte que está en W1 de U más la parte que está en W1 de B. ¿Y quién va aquí? La parte que está en W2 de, B, de U más la parte que está en W2 de B. Puedo asegurar, por lo tanto, que la suma también está. Voy a borrar aquí entonces. Una vez que yo llegué aquí, ¿verdad? Una vez que llegué aquí, puedo asegurar que como yo logré escribir al vector U más B como una parte en W1 más una parte en W2, puedo asegurar que U más B está en W1 más W2. Se cumple la segunda condición. Agarré U y B en W1 más W2 y demostré que la suma está en W1 más W2. ¿Qué me falta? Bueno, me falta la última condición, ¿no? Me falta nada más tomar ahora, condición 3, ¿verdad? Un escalar y un vector en la suma. Y ver que si yo multiplico ese escalar por ese vector en la suma, también está en el espacio suma. Si cumple eso, he demostrado que la suma es un subespacio. Esa es la parte 3. Finalmente, la parte 3, voy a tomar un escalar en R y un vector U en la suma W1 más W2. Entonces, como U está en W1 más W2, esto significa que U se puede escribir como un W1 más un W2 con W1 pequeño perteneciente a W1 y W2 pequeño perteneciente a W2. ¿Ya? Entonces, alfa por U, yo lo que tengo que tratar de expresar alfa por U como una parte en W1 más una parte en W2, ¿no? Entonces, alfa por U sería alfa por W1 más W2. Distribuyo el alfa, esto sería alfa por W1 más alfa por W2. ¿Quién me garantiza que alfa por W1 esté en W1? Bueno, como W1 es un subespacio, esa es la hipótesis, W1 es subespacio, entonces la multiplicación por escalar es cerrada. Quiere decir que alfa por W1 vive en W1. Este es un vector W1 tilde más W2 tilde con W1 tilde igual alfa por W1, un vector de W1 y W2 tilde alfa por W2, un vector en W2. Por ser su espacio, puedo asegurarlo. Aquí pueden colocar, pues, W1 y W2 son sus espacios de B. ¿Ok? Entonces, acabo de escribir alfa por U como una parte en W1 más una parte en W2. Puedo asegurar entonces que alfa por U está en el espacio suma. Conclusión. Agarré un escalar y un vector en el espacio suma y demostré que el escalar multiplicado por el vector también está en el espacio suma. Se cumplen las tres condiciones. De esas tres condiciones puedo asegurar entonces que con toda seguridad, como se cumplieron las tres cosas,
de 1, 2 y 3, concluyo que W1 más W2 es un subespacio vectorial del espacio B. ¿Okay? Digo entonces de 1, 2 y 3, W1 más W2 es un subespacio vectorial de B. ¿Ok? ¿Quedó claro eso? Por ende, como W1 más W2 es un subespacio vectorial de B, es posible buscarle bases y dimensión. Eso lo haremos más adelante, pero ya uno tiene que pensar que esos espacios son nuevos espacios que uno genera. Si tiene dos espacios y los suma, obtienes un nuevo subespacio. ¿Quedó claro eso? Sí, profe. Ok. Vamos a hacer lo mismo ahora con la intersección, ¿no? Si tengo dos espacios, W1 y W2, que son subespacios de B, entonces el teorema dice la intersección de W1 con W2 también está, perdón, también está no, también es un subespacio de B. Vamos a hacer la prueba de este. Esta es más sencilla que la otra. Lo primero que hay que probar es que el 0 de B está en la intersección. Bueno, entonces 0 de B pertenece a W1. ¿Por qué 0 está en W1? ¿Quién me dice por qué? Eliana. Eliana, ¿por qué el 0 está en W1? Eliana. Sí, estoy analizando, profe. ¿Quién me dice? Levantó la mano Carvajal, dime, Juan. Porque W1 ya se dice que ya es un subconjunto, o sea, un subespacio. Entonces, Exactamente. sabe que La primera condición que tú tienes de que W1 sea subespacio es que el 0 está en W1, porque los subespacios todos contienen el 0. Como W1 es subespacio, el 0 está en W1, ¿verdad? Y con el mismo razonamiento pregunto, ¿el 0 estará en W2? Claro, porque W2 también es subespacio. Y si está en W1 y está en W2, yo puedo asegurar que está en la intersección. Recuerden que en intersección son elementos comunes, ¿no? Entonces cumple la primera condición. ¿El 0 está en el espacio de intersección? Sí. Esa era la condición 1 de su espacio. La segunda condición, tomo dos vectores en W1 interceptado con W2. ¿Verdad? Y debo verificar que la suma de ellos está en la intersección. ¿Verdad? Si V está en la intersección es porque V está en W1 y U, B está en W2. ¿Ya? Como W1 es un espacio, ¿qué pasa con la suma de U más B? Pertenece a W1 porque es su espacio, la suma es cerrada, ¿verdad? Y de la misma manera, si U y B están en W2, como W2 es subespacio, la suma de U con B está en W2 porque son subespacios. Entonces, si U más B está en W1 y U más B está en W2, puedo asegurar que U más B está en la intersección de W1 con W2. ¿Ok? Por lo tanto, la condición 2 se cumple. Tomé dos vectores en intersección y demostré que la suma está en la intersección. ¿Quedó claro eso? Entonces me falta la última propiedad. ¿Cuál es la última propiedad? La última es tomar un escalar y un vector de la intersección y ver que efectivamente alfa por el vector también está en intersección. Tomo un escalar en la tercera condición. Tercera. Tomo un escalar en R y un vector U en W1 interceptado con W2. Y razono como antes. Alfa es un número real, ¿verdad? Pero además U está en W1 y U está en W2 porque está en intersección. Como W1 es su espacio, alfa por U está en W1 porque es su espacio. Y como W2 es su espacio, alfa por U está en W2, ¿verdad? Finalmente, de esa ecuación que tengo ahí, deduzco fácilmente que si alfa por U está en W1 y alfa por U está en W2, alfa por U está en la intersección de W1 con W2. Entonces dicen de 1, el 0 está, 2, la suma es cerrada, 3, la multiplicación por escalar es cerrada,
W1 intersectado con W2 es un subespacio vectorial del espacio vectorial B. Esa es la demostración. ¿Ok? ¿Quedó claro eso? Sí, profe. Bueno, vamos a volver a la presentación. Entonces ya tenemos el teorema. La suma de dos subespacios vectoriales es un subespacio vectorial y la intersección de dos subespacios vectoriales es un subespacio vectorial. Ya la tenemos ahí. La unión de dos subespacios vectoriales es un subespacio vectorial. ¿Será la unión de dos subespacios vectoriales un subespacio vectorial? Pregunto. Vamos a hacer un par de ejemplos más para terminar la clase de hoy. Si yo tomo W1, subespacio vectorial de B. W1, déjame hacerlo así. Tomo dos subespacios, W1 y W2. Subespacio vectorial de B. Y me pregunto, ¿será la unión un subespacio vectorial de B? Este problema lo tengo resuelto en mi canal, pero lo voy a hacer aquí con más detalle porque algunos se perdieron, ¿no? Vamos a dar un contraejemplo. Esto es falso. Esto es falso. Vamos a dar un contraejemplo, ¿no? Vamos a hacer dos subespacios vectoriales de R2, por ejemplo. Digamos los dos ejes. Esta recta, o sea, el W1, sería el eje X. O sea, dicho matemáticamente, sería los XY tales que Y es igual a 0. El eje X, ¿verdad? Y W2, digamos que sean el eje Y. Los XY tales que X igual a 0. ¿Verdad? W1 es su espacio, sí, porque es una recta que pasa por el origen. Este es el origen. Todas las rectas que pasan por el origen son su espacio. W2 es su espacio, sí, porque es una recta que pasa por el origen. Todas las rectas que pasan por el origen son su espacio, ¿verdad? Entonces vamos a ver que la suma no es cerrada. Imagínate que agarras un vector aquí. Imagínate que el vector es 2, 0. 2, 0 está en W1. Imagínate que agarras el vector aquí 0, 2. 0, 2 está en W2. Entonces, 2, 0 está en W1. 0, 2 está en W2. Sin embargo, si tú sumas 2, 0 más 0, 2, te va a dar el vector 2, 2, ¿sí? Que no pertenece a la unión. Porque no está ni en W1 ni en W2. Para que tenga unión tiene que estar en uno de ellos dos, ¿verdad? Para que este vector esté en la unión tiene que tener por lo menos una coordenada igual a 0, pero ni esta coordenada vale 0 ni esta coordenada vale 0. O sea, lo que pasa es que tú sumaste, ¿verdad? Y el vector se salió de la unión. Recuerda que la unión es esta X, ¿no? Estos ejes. El vector nuevo te quedó aquí afuera. Entonces esto no es un subespacio. ¿Estamos claros? Sí. ¿Les quedó claro eso, no? Que no es un Sí. subespacio, ¿ok? Tengan cuidado con eso, que eso lo pregunto. ¿Es la unión de subespacio un subespacio? La respuesta es no. Este es un contraejemplo. Pueden dar otros contraejemplos. Pueden poner otras rectas, planos, no sé. Pero esto en general es falso, ¿ok? Basta agarrar un vector en W1, un W2 y ver que la suma, en este caso, no necesariamente es cerrada. ¿Ok? Ojo, el 0 está en la unión porque está aquí. Si multiplica por un escalar también se mantiene, pero falla la cerradura, ¿ok? Entonces, vamos a combinaciones lineales y espacios generados. Ya esto lo habíamos visto con puntos en Rn, ¿no? Una combinación lineal de un espacio vectorial B es una expresión del tipo alfa 1 B1 más alfa 2 B2, punto suspensivo hasta alfa n Bn. Un vector escrito de esta forma se dice que es una combinación lineal de vectores que viven en el espacio B. Un ejemplo de combinación lineal, si tomo los vectores canónicos, cualquier vector ABC se puede escribir como combinación lineal de los vectores canónicos. ¿Ok? De hecho, en Rn, todo vector de Rn se puede expresar como combinación lineal de los vectores canónicos de Rn.
¿Ya? Esos son los vectores canónicos de Rn, E1, E2 hasta N, ¿verdad? Por ejemplo, si yo les pregunto, determine 7 vectores combinación lineal de los vectores 1, 2, 3, menos 1, 1, 4, 3, 3, 2. Ya eso lo hemos hecho, ¿verdad? Determinar si un vector es combinación lineal de 3 vectores es determinar si existen 3 escalares porque son 3 vectores, de tal manera que yo pueda expresar al vector que me piden 4, 5, 5 como un escalar por el primer vector, más un escalar por el segundo vector, más un escalar por el tercer vector, ¿verdad? Y eso equivale sencillamente a plantear un sistema de ecuaciones, ¿verdad? Te viene y multiplica, distribuye el escalar aquí, suma, después iguala las componentes, igual a este con la primera componente que es 4, este con la segunda componente que es 5 y este con la tercera componente que es 5. Y el problema de combinación lineal se le transforma en un problema de determinar si un sistema tiene o no tiene solución. Sistema de ecuaciones lineales. Bueno, ese sistema posee infinitas soluciones. No lo resolví, ustedes pueden hacerlo como ejercicio. Este es un sistema matricial. Aquí va a ir 1, 2, 3, menos 1, 1, 4, 3, 3, 2, ampliado con 4, 5, 5. Si tiene infinitas soluciones, quiere decir que el rango es igual al rango de la ampliada y menor al número de incógnitas. Quiere decir que en la forma canónica se anuló una fila completa. ¿Ok? La solución es esta, y está hecha la solución. Ustedes la pueden verificar porque ya vieron el sistema de ecuaciones y pueden asegurar que sí es solución. Es decir, sí se puede escribir como combinación lineal. ¿Es la solución única? No, porque hay un parámetro ahí, no sé qué, infinitas soluciones. Mosca con eso. En consecuencia, el vector 4, 5, 5 puede ser expresado de muchas formas, de infinitas formas, de hecho, como combinación lineal de los vectores 1, 2, 3, menos 1, 1, 4, 3, 3, 2. Por ejemplo, aquí esta es una combinación lineal, una de las maneras, una solución. Si R vale 3, obtienes de alfa, beta y lambda valores. Pero si da otro valor a R, obtienes otra expresión. Entonces, la expresión no es única, ¿no? Es única cuando el sistema tiene solución única. Mosca con eso que es útil para el concepto de independencia lineal. Aquí tienen otro ejemplo. Determinar si la matriz menos 1, 7, 8 menos 1 es combinación lineal de las matrices 1, 0, 2, 1, 2 menos 3, 0, 2, 0, 1, 2, 0. ¿Qué hay que hacer? Lo mismo que hicimos antes. Hay que ver si existen 3 escalares. ¿Por qué 3? Porque es 1 por cada vector que te dan acá. 3 escalares de manera tal que tú puedes expresar esta matriz como alfa por esta matriz, beta por la segunda y lambda por la tercera, ¿no? Esto que está acá. Eso se traduce en distribuir el escalar aquí, multiplicar aquí, sumar e igualar, ¿no? Sumar y ahora igualo esta coordenada, la igualo con un menos 1, esta la igualo con 7, esta la igualo con 8 y esta la igualo con menos 1. Y se produce un sistema de ecuaciones nuevamente. Y lo que tengo que ver es si el sistema tiene o no tiene solución. Si no tiene solución, no hay combinación lineal. Si tiene solución, hay combinación lineal. Bueno, en este caso se puede verificar que el sistema es consistente determinado y de hecho tiene solución única. Cuando tiene solución única diremos que el conjunto es LI, pero eso tiene que ver con la combinación lineal de cero y otras cosas más adelante, ¿no? Pero tiene solución única. Lo cierto es que sí se puede expresar como combinación lineal y la combinación lineal en este caso es una única forma. Es 3, el escalar 3 aquí, el escalar menos 2 aquí y el escalar 1 aquí. No hay otra expresión. Otro ejemplo que yo les pregunté en el examen, eso se lo pregunté en el examen, en el taller. ¿El vector nulo se puede expresar como combinación lineal de cualquier cantidad de vectores? En ese caso se lo puse yo de 3 vectores en R3. La respuesta es sí. Basta colocar los escalares igual a 0. Esta la respuesta era sí, poner los escalares 0. Si multiplica 0 por B1 más 0 por B2 hasta 0 por Bn, esa suma le da el vector nulo. El vector nulo siempre se puede expresar como combinación lineal de cualquier conjunto de vectores. ¿Estamos claros? El vector nulo siempre se puede expresar como combinación lineal de cualquier conjunto de vectores. Si esa expresión es única, se va a decir que los vectores son LI. Eso lo diremos más adelante.
Entonces, como ya uno conoce eso, uno escribe CL de A, el conjunto de todas las combinaciones lineales finitas de los vectores de A, ¿verdad? Cuando yo escriba CL de A, así, B1 hasta Bn, estos son todos los vectores de la forma alfa B1, alfa 2 B2, hasta alfa n por Bn, tales que los escalares alfa i están en R. Y este conjunto tiene una preponderancia, porque ya de acuerdo con lo que dijimos, el 0 está aquí, con toda seguridad. Si tomo todos los escalares iguales a 0, el 0 pertenece. Si sumo dos combinaciones lineales, la suma es una nueva combinación lineal. Y si multiplico una combinación lineal por un escalar, me da otra combinación lineal. Es decir, que ese conjunto es un subespacio vectorial. Ese conjunto que usted tiene ahí es un ejemplo importantísimo que se llama, es un subespacio vectorial de B y se va a llamar el espacio generado por esos vectores. ¿Ok? Ese conjunto, vamos a hacer la prueba de eso y lo dejamos hasta ahí para que mañana veamos lo que es el espacio generado, ¿no? Vamos a compartir la pantalla. Fíjense que acabo de decir. Si yo tengo el conjunto S igual de las combinaciones lineales de los vectores B1, B2 hasta B sub n, este es un subespacio vectorial de B. ¿Quién es B? El espacio donde vivan estos vectores. Si esto es combinación lineales de matrices, esto es un subespacio de las matrices. Si son matrices de 3 por 1, es un subespacio de las matrices de 3 por 1. Si estos son polinomios de grado n, es un subespacio vectorial de los polinomios de grado n. Si estas son funciones, es un subespacio vectorial de las funciones. Si estos son puntos de Rn, este es un subespacio vectorial de los puntos. O sea, hay que ver dónde viven estos elementos, ¿no? Entonces, primera condición. El 0 está. El 0 de B está en S. Lo acabo de decir, el 0 siempre está en la combinación lineal. Claro que sí está, porque el 0 de B se puede escribir como 0 por B1, 0 por B2, hasta 0 por B sub n. Esto pertenece a B. La condición 1 se cumple. Segunda condición, tomo dos vectores en S. La suma estará en S. Bueno, si U está en S, U se puede expresar como alfa 1 B1 más alfa 2 B2 más punto suspensivo alfa n Bn. Y si B está en S, B se puede escribir como lambda 1 por B1 más lambda 2 por B2 más punto suspensivo lambda n B. Los escalares no tienen que ser los mismos, ¿no? Entonces la suma U más B me da alfa 1 más lambda 1 factor común por B1, alfa 2 más lambda 2 por B2, alfa n más lambda n por B. ¿Qué concluí? Que el vector suma también es una combinación lineal de vectores de B, porque son escalares por B1, escalar por B2. Esta es una nueva combinación lineal, digamos, ρ1 por B1 más ρ2 por B2 más punto suspensivo ρ sub n por B sub n. Y esto también está en S. También es una combinación lineal. Entonces, ¿se cumple la condición 1? Sí, el 0 está. ¿Se cumple la condición 2? Sí, la suma es cerrada. ¿Se cumplirá la condición 3? Vamos a hacerla ahora aquí. La condición 3 es simplemente agarre un vector, un escalar en R y un vector U en S. Y vamos a ver qué pasa con lambda por U. Lambda por U, ¿quién sería lambda por U? Bueno, como U está en S, U se puede expresar como alfa 1 por B1 más punto suspensivo alfa n por Bn. Distribuyo el lambda aquí queda lambda alfa 1 multiplicado por B1 más lambda alfa 2 multiplicado por B2 más punto suspensivo lambda alfa n que multiplica a Bn. Entonces esto no es más que un ρ1 por B1 más ρ2 por B2 más ρ sub n por B sub n. Y este es un vector que está en S. Conclusión. Se cumplieron las tres condiciones, ¿verdad? ¿El 0 está en las combinaciones lineales? Sí. ¿La suma de dos combinaciones lineales es una combinación lineal? Sí. ¿El producto por escalar de una combinación lineal es otra combinación lineal? Sí. De 1, 2 y 3 concluyo que S es un subespacio vectorial de B. Y no es cualquiera. SS lo vamos a llamar
las combinaciones lineales de B1, B2 hasta Bn, la vamos a llamar. El espacio generado se escribe así, el span de B1, B2 hasta Bn. Se llama el espacio generado por el conjunto de SB1 hasta B sub n. O el subespacio generado por B1 hasta B sub n. Ese es el nombre. Y se denota así, el span de B1, B2 hasta Bn. ¿Quedó claro eso? El conjunto de las combinaciones lineales de un conjunto de vectores es un subespacio vectorial de B y no es cualquiera, sino uno importantísimo, porque vamos a llamarlo el espacio generado por los vectores B1, B2 hasta B sub n. Bueno, lo acabo de decir. Ese subespacio, combinaciones lineales de B1, B2 hasta Bn, se llama espacio generado por el conjunto B1, B2 hasta Bn, y en lo que sigue se denotará por generado, gen, o por el span de B1. Cualquiera de las dos notaciones es usada. Gen de generado o span de B1, B2 hasta Bn. Una conveniencia que vamos a tener es que el generado por vacío es el subespacio trivial. El generado por vacío es el subespacio. No se les olvide esto que lo vamos a usar más adelante. El generado por vacío es el subespacio trivial, el del cero, ¿ok? Por ejemplo, si yo les pido, ¿quiere generado por estos dos vectores? Van a resolver quiénes son el generado, es contra los escalares que escriben un x y z como combinación lineal de estos dos, ¿verdad? Si está en el generado, porque es combinación lineal, quiere decir que x y z se escribe como alfa 1 por el primer vector más alfa 2 por el segundo. Multiplico y hago un sistema, igual que hice antes, pero ahora el sistema es no homogéneo. Aquí donde está la columna me aparece x, y, z. Eso pasa a una matriz, el sistema lo hago en forma matricial. Me queda así, 1, 1, 2, 2, 2, 2 y x, y, z, ¿no? Reduzco por fila, resulta que hay dos filas nulas. Por lo tanto, el sistema es consistente, es decir, x, y, z está en el generado de esos vectores de 1, 1, 1, 2, 2, 2. Sí, solo sí, el sistema tiene solución. Y el sistema tiene solución cuando estos vectores, el rango es igual al rango de la ampliada. Y eso ocurre cuando estas ecuaciones son cero. Por lo tanto, el generado, el sistema tiene solución si el rango es igual al rango de la ampliada. Y eso si estas ecuaciones son cero, ¿no? Por lo tanto, el conjunto generado va a ser este. ¿Ok? El generado del conjunto, el generado de los vectores 1, 1, 1, 2, 2, 2, son los x, y, z, tales que y menos z y x menos z es igual a 0. O sea, que y sea igual a z y que x sea igual a z. Es decir, son de la forma x y z, pero yo sé que x es x, y es igual a z y z es igual a x, pero no mismo, ¿ok? X es x, y es igual a z, pero z vale x, te vuelve a dar x. Y z es igual a x, te queda así, x, x, x. Sacas la x y te queda x. Ese es el conjunto. Eso es importante. Para hallar espacio generado, es fundamental saber resolver el sistema de ecuaciones no homogéneos, donde la matriz ampliada va a tener la coordenada x, y, z. O depende del espacio donde vivamos, ¿no? Y hay que determinar condiciones para que este sistema tenga solución. Y eso pasa por ver que el rango es igual al rango de la matriz ampliada. Eso lo voy a profundizar más mañana, porque ya hoy les di bastante contenido. Ya tenemos claro entonces qué es un espacio vectorial, qué es un subespacio vectorial, cómo se determina que algo es subespacio vectorial. Vimos hoy el subespacio vectorial quizás más importante, el trivial, el espacio completo y el de las combinaciones lineales que se llama el espacio generado. Y quedamos viendo cómo se determina un espacio generado, ¿no? Vimos además que la suma de dos subespacios es un subespacio vectorial y que la intersección de dos subespacios vectorial es otro subespacio vectorial. Gracias por estar ahí conectados al canal. Recuerden que esta clase la dividimos en dos videos. En el primer video estudiamos la primera parte de espacios vectoriales hasta subespacio y en la segunda parte hicimos más cosas de subespacio, espacio suma
espacio intersección y espacio generado. Si no se han suscrito al canal, hágalo, que están a tiempo, y activen la campana de notificaciones. Estamos en contacto y seguimos en esta misma línea. Saludos.